Muy bien. Veamos ahora entonces el siguiente ejercicio, el ejercicio número 13. Nos dice lo siguiente. Sea el triángulo equilátero ABC construido en el interior del cuadrado. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ADS, calcular el valor de X. Bueno, primero hay que referenciar nuestro ángulo X, se ubica por acá, es un ángulo, ¿ya? Este ángulo es el que nos piden calcular y la figura es un cuadrado. Además, el triángulo equilátero es ABC. Por lo tanto, bueno, como vimos en el ejercicio anterior, este lado, por ser cuadrado, mide lo mismo que él, mide lo mismo que los cuatro lados, ¿correcto? Y el triángulo ABC, por ser equilátero, también tienen las mismas longitudes. Bien. Veamos, sabemos por triángulo equilátero que cada uno de los ángulos internos del triángulo equilátero miden ¿cuánto? 60 grados, ¿cierto? 60. Estamos acompañando los ángulos que están cerca o próximos a X. Bien, ¿qué más? Por ser cuadrado habíamos mencionado, este ángulo tiene que medir ¿cuánto? Tiene que medir 90. Si esto ya es 60, lo primero que podemos observar es que la medida del ángulo BCE, la medida del ángulo BCE va a ser ¿cuánto? Esto ya es 60 y todo tiene que ser 90. Por lo tanto, este ángulo de acá mide 30 grados. Bien, y nos fijamos en el triángulo BCE, ¿ya? Nos concentramos en el triángulo BCE, observando el triángulo BCE. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es? Tiene dos lados iguales, por lo tanto es isósceles. Además, no solamente tiene dos lados iguales, sino que también la medida del ángulo que se encuentra en el vértice E mide lo mismo que la medida del ángulo que se encuentra en el vértice B. Por lo tanto, bueno, aquí vamos a colocarle de momento que sea alfa y alfa, de tal manera que por el teorema fundamental de la suma de los ángulos internos, vamos a colocarlo por aquí, por la suma de los ángulos internos en este mismo triángulo BCE, tiene que ocurrir lo siguiente, que alfa más 30 tiene que ser 180. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 2 alfa es igual a 150, 2 alfa es igual a 150, y de aquí obtenemos que alfa vale 75, ¿cierto? Alfa vale 75. Ya está, mira, este ángulo mide 75. Y por último, si nos concentramos en el punto B, en este punto B, que encontramos a X, a 60 y a alfa, ¿qué tiene que ocurrir con estos ángulos? ¿Ya? Número 3 por aquí. Número 3, alrededor del punto B por ángulo llano, es decir, que suman 180, X sumado con 60, sumado con 75, tiene que ser 180. ¿De acuerdo? Y de aquí obtenemos el valor de X. Bien, el valor de X sería 5, 40 y 45, ¿cierto? A ver, verifica. El ángulo sería 120, 4, 45. Bien, 60 pasa restando y ese 75 también pasa restando. Por lo tanto, la respuesta sería alternativa D. Bien, vayamos al siguiente entonces, al siguiente ejercicio que sería el número 14. A ver, si AE, a ver, vamos a completar esos datos. Si AE mide lo mismo, ¿dónde está? AE, este segmento, mide lo mismo que ED. Por aquí, ED. Y además también mide lo mismo que DB. Bien, mide lo mismo que DB. Y además lo mismo que BC. Ya está, lo mismo que BC. Ahora sí, tenemos todos estos lados, miden lo mismo. AB mide lo mismo que AC. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Vamos a cambiarle de color AB. Todo este segmento de acá, mide lo mismo que AC. ¿Ya? El triángulo más grande es isósceles también, ¿ya? Porque los triángulos cuyos lados están de color rojo, ahí hay triángulos isósceles. Nos piden calcular la medida del ángulo EDA, ¿ya? Entonces ya sabemos, EDA. EDA. Eso quiere decir que este ángulo es X, el que nos piden calcular, ¿de acuerdo? EDA. Ya está. Entonces vamos a aprovechar los triángulos isósceles de color rojo. El triángulo DEA
El triángulo DEA es isósceles, ¿no? Por ser isósceles, ¿qué se va a cumplir? Que la medida del ángulo que se encuentra en A mide lo mismo que la medida del ángulo que se encuentra en D. De acuerdo al ejercicio, esto es X. ¿De acuerdo? Esto también es X. En ese mismo triángulo, por ángulo exterior, ¿qué se tiene que cumplir? Por ángulo exterior sabemos que la medida del ángulo exterior DEB, ojo, DEB, ¿va a ser quién? Este ángulo exterior tiene que ser la suma de los internos. La suma de dos internos me da el externo. Entonces, DEB tiene que ser 2X. ¿De acuerdo? Vayamos al otro triángulo. Isósceles que nos da la gráfica. En el otro triángulo, a ver, concentrémonos. Bueno, vamos a elegir esto por acá. De esta manera, ¿ya? En el triángulo EDB, que también es isósceles, EDB, fíjate, EDB también es isósceles, ¿correcto? Por ser isósceles, no solamente dos lados van a ser iguales, sino que los ángulos que se encuentran en el vértice B y el ángulo que se encuentra en el vértice E miden lo mismo, que de acuerdo a lo que hemos completado nosotros, sería 2X, ¿correcto? 2X se lo pone lado de color rojo, 2X se lo pone lado de color rojo, ya está, por isósceles. Bien, y en ese mismo triángulo, ojo ahí, vamos a volver a aplicar ángulo exterior. ¿Pero en qué o para qué ángulo exterior? A ver, fíjate, ángulo exterior. ¿Cuál nos convendría? ¿Cuál nos convendría? Observa bien, aquí tenemos en el triángulo EDB. ¿Mejor? Sí, mejor. Claro, hay que referenciar el triángulo más grande, porque si fíjate, si en este mismo triángulo sumamos 2X más 2X, debería ser 4X, pero tendríamos que prolongar este lado para tener todo el ángulo exterior, ¿cierto? Entonces, mejor vamos a referenciar este triángulo, ¿ya? Este de acá, de color amarillo, ¿ya? De color amarillo. En ese triángulo conocemos ángulo interno X, ángulo interior X y ángulo interior 2X, ¿correcto? Ángulo interior 2X, ángulo interior que mide X. ¿Ya está? La suma de dos internos, acuérdate, nos da el tercero pero externo. Bien, entonces, en el triángulo DAB, ¿ya? En el triángulo DAB, por ángulo externo, tiene que ocurrir, ¿qué cosa? Que la medida del ángulo externo, CDB va a ser igual a X más 2X, ¿de acuerdo? Interno más interno me da el externo, 3X, ¿ya está? Tenemos eso de ahí. Entonces completamos, 3X, ¿bien? Y fíjate que esto nos va a generar o nos permite calcular cuánto es este ángulo. ¿Por qué? Porque, a ver, un paso más o observando el siguiente triángulo DBC, debe ser isósceles, ¿cierto? A ver, bueno, debe ser isósceles o es isósceles porque la gráfica del ejercicio ya nos lo dice, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya directamente vamos a colocar, esto sería 3X, bueno, la medida del ángulo en el vértice D es lo mismo que la medida del ángulo en el vértice C. Bien, eso es 3X, ¿correcto? Bueno, tenemos eso de ahí, 3X y 3X. ¿Qué más? Ojo que estamos queriendo calcular el valor de X. De momento estamos completando y aprovechando todos los triángulos isósceles. Bien, ahora sí, por último, no hay que olvidarnos que el triángulo más grande era isósceles. Por lo tanto, lo que mide este ángulo, que es 3X, lo que mide este ángulo, tiene que medir todo este ángulo. ¿Ya? Lo vamos a escribir, lo vamos a aclarar aquí. Entonces, una observación más que podemos hacer aquí, dado que el triángulo CAB es isósceles por condiciones del ejercicio, es isósceles, ¿ya? Tiene que ocurrir que la medida del ángulo, lo voy a escribir aquí, sí, cada ángulo, ¿ya? En detalle. El que se le pone a AC es ABC. La medida del ángulo ABC tiene que ser lo mismo que la medida del ángulo de este otro lado, que es el otro que se repite, ACB. ACB. ¿Qué hemos visto? Hemos calculado
es 3x. ¿De acuerdo? Ya por último entonces, si todo esto es 3x y todo esto es 3x, bueno, acá ya tenemos 2x. Si queremos podemos completar esto mide x, ¿cierto? Aunque nosotros nos vamos a quedar con la propiedad de la suma de los ángulos internos en ese triángulo grande, CAB. ¿Ya? ¿Qué tiene que ocurrir entonces? 3x sumado con x, sumado con 3x, acuérdense, todo esto era 3x, va a ser igual a ¿cuánto? A 180. 3 y 3, 6 y 1, 7. 7x va a ser igual a 180. Por lo tanto, el valor de x, sí, no hay problema, sería 180 sobre 7. Y buscamos la alternativa que tenga esa opción, pues, ¿no? 180 sobre 7 que se encuentra en la alternativa C. ¿De acuerdo? Aquí hemos detallado, hemos entrado en detalle en cada triángulo isósceles. ¿Bien? La suma de dos internos me da el externo, la suma de dos internos, pudiéramos hacer eso, pero si es que generamos, ¿no? Si es que quisiéramos aplicar la suma de dos internos en el triángulo EDB, ojo, solo como observación, tendríamos que prolongar este lado, 2x más 2x, nos daría 4x, ¿ya? Hasta acá. No este pequeño ángulo, sino el que está inclusive en este otro tramo, ¿de acuerdo? Entonces, mejor x más 2x nos da 3x, y como este era isósceles, 3x con 3x. Bien, a ver, marcamos la alternativa y pasamos al siguiente ejercicio, al ejercicio número 15. Exteriormente a un cuadrado se construye el triángulo equilátero AB. Bueno, nos dice que hay que construir un cuadradito, un cuadrado, ¿ya? A ver, vamos a construir este cuadrado. Ya vamos a indicar que esta figura, más o menos por ahí, es nuestro cuadrado, ¿ya? Cuadrado A, B, C y D. Se construye el triángulo equilátero ABE, entonces por fuera, exteriormente, dice, ¿no? Exteriormente, por fuera. Triángulo equilátero ABE. Quiere decir que este punto es E. ¿Ya está? Nos piden calcular BEC, la medida del ángulo BEC. Allá, entonces BE tendríamos que completar por aquí C. Ya está. Esto va a ser nuestro ángulo X que nos pide el ejercicio. Ya está. Pero mira, y aprovechando las propiedades del cuadrado, este lado mide lo mismo que este lado. Bueno, mide lo mismo que este lado y que este otro. Pero como el triángulo EBA o BEA es equilátero también, lo que mide este lado BA mide lo mismo que él, ¿cierto? Y bueno, también mide lo mismo que él. Pero nos vamos a concentrar en el triángulo isósceles que se formó por acá, en el triángulo EBC. En este triángulo que es isósceles, porque hay dos lados que se repiten, tienen la misma longitud, pues eso nos permitiría calcular el valor de x. Bien, de hecho la sugerencia es identificar qué elemento es lo que nos piden. X es un ángulo. ¿Qué tipo de ángulo? Ángulo interior al triángulo EBC. Entonces buscamos alguna propiedad, algo que podamos observar en el triángulo EBC. Bien, lo que estamos observando es que es isósceles. Entonces vamos a colocar eso por aquí. Observamos que el triángulo EBC es isósceles, ¿ya? Es isósceles. Y si es isósceles, bueno, aquí en este caso los dos lados ya sabemos quiénes son los dos lados que se repiten, por lo tanto la medida del ángulo que está en el vértice E tiene que ser lo mismo que la medida del ángulo que está en el vértice, en este caso, en el vértice C. Bien, ¿qué estamos diciendo? Bueno, condiciones del ejercicio es el X que necesitamos. ¿Está? ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? Hay que aprovechar el hecho de que el cuadrado, o perdón, la figura EBCD sea cuadrado. Por lo tanto, esto ya mide 90. Y como EBA era equilátero, tenemos por aquí que esto mide 60, ¿cierto? Entonces, la medida del ángulo EBC, ¿cuánto va a ser? Sumamos 60 más 90, 150. ¿Ya está? Regresamos, o mejor dicho, seguimos en ese mismo triángulo EBC y nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos, eso siempre es 180. Por lo tanto, vamos a escribirlo por acá, X sumado con 60,
¿cuánto era? 150, ¿no? 150 sumado con el otro ángulo interno X tiene que ser 180. De acá resulta que 2X vale 30. Por lo tanto, el valor de X sería 15. Bien, y buscamos alternativa que tenga 15 como respuesta. A ver, alternativa B. ¿Correcto? Hay que aprovechar todos los datos del ejercicio y todas las propiedades que pudieran tener nuestras figuras. Bien. Pasemos a los ejercicios 16 y 17. Hacen referencia, ahora vamos a ver, a la figura calcular la suma de todos los valores enteros pares que puede tomar X. Enteros pares que puede tomar X. Acuérdate, o habíamos mencionado que cuando hacemos referencia a las longitudes de un triángulo, pues lo que vamos a aplicar es el teorema de la existencia. ¿De acuerdo? Teorema de la existencia. O también la desigualdad triangular, ¿no? Hace referencia a lo siguiente. Elegimos uno de los lados, X, por ejemplo, X. Y sabemos que esta longitud del lado X en el triángulo va a depender, ¿no? O puede tomar unos determinados valores dependiendo de los otros dos lados, ¿correcto? Acuérdate que un lado siempre es menor que la suma y mayor que la diferencia. Menor que la suma, mayor que la diferencia. ¿De quién? De los otros dos lados. En geometría habíamos dicho, resultado siempre es positivo, por lo tanto siempre vamos a restar el mayor del menor. Bueno, aquí completamos de la misma manera. 7 menos 3 que es 4, 4 menor que X y X es menor a 11. Entonces, valores enteros que toma X serían, X es mayor que 4, no puede ser 4. O sea, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10. 11 ya no, porque X es estrictamente menor, ¿ya? Entonces tenemos, a ver. Exacto, 7 más 3 es 10, ¿cierto? Correcto, sí, muy bien, atentos ahí. Bueno, aquí sería entonces hasta 9, ¿cierto? A ver, 7 más 3 es 10, pues, claro. Y 7 menos 3, estaba pensando de este 4, 7 más 4 es 11, bueno. 7 menos 3 es 4, ya está. Entonces, efectivamente, tendríamos 5, 6, 7, 8, hasta 9. Bien, a ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿O qué podríamos completar? Como nos pide el ejercicio, ¿qué nos piden? Los enteros pares. ¿Quiénes son los enteros? Bueno, son todos estos, pero que sean pares 6 y 8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el valor de R, la respuesta que nos piden dar, va a ser 6 más 8. Bien, nuestra respuesta estaría dada por 6 más 8, que es 14. ¿Correcto? Buscamos la alternativa que tenga 14 como respuesta. Bien, a ver, se encuentra en la alternativa D. ¿Correcto? Mucho cuidado con la suma, ¿ya? En la figura, calcular el mínimo valor entero que puede tomar el perímetro del triángulo ABC. Perímetro. Bueno, nos piden perímetro, aunque nos piden el mínimo valor entero que puede tomar el perímetro, ¿ya? Empecemos entonces. Tenemos que este es un triángulo isósceles, por lo tanto, si esto mide a unidades, este lado también va a medir a unidades. Primero, vamos a asegurar por el teorema de la existencia, ¿ya? ¿Quiénes serían los posibles valores justamente de A? ¿Correcto? Bueno, por ejemplo, a ver qué pasa si elegimos a este lado para analizar o utilizar el teorema de la existencia, la desigualdad triangular. ¿Qué nos dice el teorema? Que este lado 6 es menor que la suma, mayor que la diferencia. ¿De quién? De los otros dos lados. A menos A por aquí, y aquí sería A más A. Bien, de acá, bueno, vamos a obtener que 0 es menor que 6, claro que sí, y 6 es menor que el doble de A, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí vamos a obtener el menor valor que puede tomar A, porque fíjate, bueno, divides, 3 va a ser menor que A, por lo tanto A puede ser 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿no? Aunque hay que verificar para la construcción de este triángulo. Como nuestro ejercicio nos pide el mínimo valor, entonces de acá nosotros podemos decir que el valor mínimo de A sería ¿quién? Entero, el valor mínimo de A entero sería
sería 4. ¿Y por qué elegimos 4, ese valor mínimo? Porque como el perímetro resulta de la suma, al tener el menor valor posible de A, pues vamos a tener el menor valor posible del perímetro. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a completar por aquí el perímetro, ¿ya? El perímetro va a estar dado por A sumado con 6. Entonces, ¿cuánto resulta eso? 4 más 4 más 6. 4 más 4 más 6 sería el perímetro mínimo que pudiéramos encontrar. ¿De acuerdo? 6 y 4 es 10, 14. Bien, entonces, por lo tanto, nuestro X, que es el perímetro, el mínimo perímetro posible para esta figura tendría que ser 14, ¿correcto? Y buscamos la alternativa que nos da esa respuesta. 14. Bien, va de nuevo, el perímetro mínimo lo vamos a obtener obviamente teniendo los lados más pequeños o los mínimos valores que pueden tomar los lados. Bien, y aquí hemos descubierto que el menor valor entero que puede tomar A es 4. Puede ser 5, puede ser 6, etcétera, pero como queremos el mínimo, pues nos quedamos simplemente con ese valor 4. ¿De acuerdo? Veamos, a ver, toma nota. Pasemos al siguiente, al ejercicio número 18. A ver, ¿qué tenemos por aquí? En un triángulo obtusángulo isósceles, ya nos dicen que es un triángulo obtusángulo isósceles, la bisectriz del ángulo A forma con la altura relativa al lado BC un ángulo de 30 grados. Ya, correcto. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Pues hacer nuestra gráfica de ese triángulo obtusángulo. ¿De acuerdo? Triángulo obtusángulo isósceles. Vamos a hacerlo por ahí. De tal manera que este es un triángulo obtusángulo, pero para que sea isósceles, más o menos de esta manera. ¿Qué más nos dice? Que AB mide lo mismo que BC. Ya, entonces si esto es A, si esto es B, aquí va a estar el obtuso, y esto es C, AB mide lo mismo que BC. Vamos a colocar AB mide lo mismo que BC. ¿Ya está? Dice, la bisectriz del ángulo A, hay que trazar la bisectriz, recuerda, aquel segmento o aquel rayo que divide un ángulo en otros dos de la misma medida, ¿ya? Entonces vamos a suponer que la bisectriz está por aquí y llega hasta acá. Este ángulo mide lo mismo que este ángulo, ¿ya? Alfa y alfa, beta y beta, dependiendo. Dice, esa bisectriz, vamos a llamarle bisectriz BE, vamos a colocarlo por aquí, que BE sea bisectriz del ángulo en el vértice A, ¿ya? Forma con la altura relativa al lado BC, altura relativa. Ojo aquí, bueno, vamos a recordar esta parte de la altura de un triángulo. La altura de un triángulo es aquel segmento que une un vértice de manera perpendicular con el lado opuesto de ese vértice. ¿De acuerdo? En el vértice A, el lado opuesto es BC. Pero como tiene que ser de manera perpendicular, aquí hay que prolongar, ¿ya? Aquí hay que prolongar al segmento o al lado BC de esta manera para poder formar justamente un ángulo de 90 y con ello la altura, ¿de acuerdo? Mira, desde el vértice A hemos trazado una perpendicular que forme 90 con el lado opuesto del vértice A. ¿Quién es el lado opuesto? El lado opuesto es BC. Pero si es que, bueno, si es que seguimos este trazo, ya, si es que seguimos este trazo, no va a caer de manera perpendicular. Perpendicular quiere decir que tiene que formar 90 grados. Por lo tanto, si es que prolongamos BC, BC, BC hasta que obtengamos ángulo de 90, pues va a caer más o menos en esta posición. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a aclarar. AH es la altura relativa al lado BC. ¿Ya? Al lado BC, ya está. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos decía el ejercicio? Estamos ahí entrando en detalle. Que todo este ángulo es 30 grados. ¿Ya? Bueno, voy a dejarlo por acá también. La medida del ángulo, ¿cómo sería? Como ya le hemos dado nombre, HAE va a ser 30. ¿De acuerdo?
calcular la medida del ángulo B de dicho triángulo. Ah, bueno, nos piden calcular la medida del ángulo B de dicho triángulo. Está haciendo referencia al triángulo. Nuestro triángulo original era ABC. Por lo tanto, bueno, vamos a estar calculando nosotros la medida del ángulo obtuso, ¿ya? Interno, ¿de acuerdo? La medida del ángulo B del triángulo, digamos que original, que hemos nombrado, sería el ángulo obtuso que se encuentra en B, ¿correcto? Entonces, a ver, este sería nuestro X. ¿Ya está? Bueno, no hay que olvidarnos que este ángulo y este ángulo medían lo mismo por ser bisectriz. Llamémosle alfa. A ver, fíjate si esto es alfa. ¿Correcto? ¿Qué más podemos decir? A ver, date cuenta, observemos que desde el ángulo HAE mide 30 y esto ya es alfa. ¿Correcto? Vamos a ver en qué momento nos puede servir ese dato del 30. Vamos primero pues con lo básico. Bueno, primer paso en realidad, ¿ya? Solamente hemos graficado. A ver, primer paso. Aprovechemos siempre primero los isósceles. ABC es isósceles. ABC es isósceles. ¿Correcto? Si es isósceles, dos ángulos miden lo mismo, ¿cierto? El que se encuentra en A y el ángulo del vértice que se encuentra en C. Si le llamamos alfa y alfa, pues eso tendrá que ser 2 alfa. ¿De acuerdo? Entonces aquí completamos que este ángulo mide 2 alfa. Y a ver, déjame ver, sí, de esta manera podemos aprovechar el 30. Mira, todo este ángulo mide 30, ¿cierto? Mide 30. 30, 90, podemos completar, a ver si nos concentramos, paso número 2, si nos concentramos en el triángulo rectángulo, AHE, siempre que mencionemos triángulos rectángulos, el del medio, el vértice central, tiene que ser el vértice que mide 90 grados, ¿ya? Bueno, en este triángulo observamos que 30 sumado con 90, sumado con el ángulo que está en E, la medida del ángulo que se encuentra en el vértice E, tiene que ser 180, ¿no? La medida del ángulo E va a ser igual a 60. 90 pasa restando, 30 pasa restando, nos deja 60. Entonces, fíjate, este ángulo de acá, aprovechando que esto medía 30, esto mide 60. ¿Ya está? Eso mide 60. A ver. Y con eso, observa aquí. Regresamos un rato a este triángulo ABC que era isósceles. Bueno, más que en ese triángulo, aprovechemos mejor el triángulo AEC, ¿correcto? AEC. En ese triángulo AEC sabemos por ángulo exterior que se tiene que cumplir. Que este ángulo que es alfa, sumado con este ángulo que es 2 alfa, nos tiene que dar 60, ¿cierto? Alfa más 2 alfa tiene que ser 60, 3 alfas es 60, por lo tanto el valor de alfa sería 20. ¿Observas? Alfa tendría que ser 20. ¿Ya está? Y me parece que con eso podemos encontrar el valor de X, porque si esto es, bueno, si alfa es 20, entonces ahora sí, regresando al triángulo isósceles, 2 alfa sumado con 2 alfa, ¿ya? La suma de los ángulos internos, sumado con X, tiene que ser 180. Esto es la suma de los ángulos internos para el triángulo ABC. Ya estamos regresando al triángulo isósceles original. Ya está, entonces como 4 alfa, perdón, claro, 4 alfa sumado con X da 180, pero alfa era 20. Vamos a reemplazarlo por aquí, ¿ya? Bueno, vamos a colocarlo. 4 alfa sumado con X es igual a 180, pero alfa era 20. Eso quiere decir que 80 sumado con X tiene que ser 180. Y ahí ya obtenemos la respuesta X vale 100. Bien, que se encuentra en la alternativa C. ¿De acuerdo? Bueno, a ver.
A ver, dudas, preguntas. Aquí sí, en realidad estamos utilizando primero y mostrando paso a paso. Primero, la definición de la altura. Altura es aquella línea que une un vértice con el lado opuesto, pero de manera perpendicular. Como de manera perpendicular desde A no podemos llegar a B, tenemos que trazar su prolongación. Así, AH será la altura relativa al lado BC, ¿correcto? Luego, ¿qué más hemos utilizado? Lo de los isósceles, ¿no? 2 alfa, 2 alfa, y aprovechando, por ser isósceles, esto era alfa, alfa, esto era 2 alfa, y aprovechando que la suma de dos internos, alfa más 2 alfa, me da el externo, 3 alfa, tenía que coincidir con 60 porque esto ya era 30 en el triángulo rectángulo AHE. Si esto es 30, vamos a colocarlo ahí, que fue dato del ejercicio. Si esto es 30, todo eso de ahí era 30, este tenía que ser 60. Bien. 63 alfa, por lo tanto alfa era 20. Y bueno, regresando al triángulo original isósceles, hemos calculado el valor de X. Bien. A ver, vayamos con el siguiente ejercicio. Bueno, eso sí, en el siguiente ejercicio vamos a hacer mención, ya justamente así como 30 y 60, hay algunos triángulos en la que sus lados guardan una relación. Ya lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase, pero aquí vamos a mostrar o expresar algunos, ¿no? A uno de ellos para poder resolver este ejercicio número 19. Ya, a ver, veamos el número 19. Tenemos por aquí, calcular la medida del ángulo 2x que se encuentra por acá. ¿Ya? Y en realidad no nos da más datos, salvo lo que está en el gráfico. Por lo tanto, vamos a empezar nosotros descompletando lo que pudiéramos completar. A ver, dándole nombre, si esto es A, si esto es B, si esto es C, si esto es... Mira, cumple con la definición de altura, ¿no? Desde este vértice unimos de manera perpendicular hacia el lado opuesto, llamémosle H. ¿Ya? Aquí como observación, BH es altura relativa al lado AC. Bueno. En realidad, nosotros nos vamos a concentrar primero en el triángulo rectángulo BHC, ¿correcto? BHC, dime, o bueno, hay que recordar, hay que verificar cuánto mide el ángulo HBC. HBC, ¿a qué va a ser igual? Si esto ya es 2x y esto es 90, ¿no? Los otros dos ángulos, es decir, este ángulo de acá, HBC más 2x, tienen que sumar 90. ¿Por qué? 90 más 90, ángulo interior, 180, ¿correcto? Entonces, a este ángulo, ¿cuánto le falta para hacer 90? Le falta todo el ángulo de 90, pero hay que quitarle estos 2x, ¿de acuerdo? Si aquí fuera 90 menos 2x, 90 menos 2x más 2x, con él se cancela, nos queda 90, que es lo que necesitamos para completar con este otro 90 la suma de los ángulos internos, ¿de acuerdo? Lo voy a escribir así, ¿ya? 90 menos 2x lo vamos a dejar por acá, ¿ya? Que esto sea 90 menos 2x. Nuevamente, ¿por qué es 90 menos 2x? Porque aquí ya tengo 2x. Si aquí solo hubiera aparecido una x, esto hubiese sido 90 menos x, ¿cierto? Porque sumados nos dan 90. Bueno, a ver, veamos entonces. De momento tenemos esa información y por lo mismo podemos hacer lo mismo o aplicar el mismo razonamiento en este otro triángulo, ¿no? Si esto es 90, esto también va a ser 90. Y en el triángulo rectángulo AHB, lo mismo, la medida del ángulo que nos falta, que es BAC, la medida del ángulo BAC va a ser igual a, necesitamos que sea 90, pero hay que quitarle lo que ya tenemos acá, X. ¿Ya está? Esto mide 90 menos X, ¿correcto? Bueno, de momento solamente hemos completado los ángulos, pero podemos observar lo siguiente. ¿Cuánto mide todo este ángulo? ¿Cuánto mide todo este ángulo? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ubiquémoslo por acá. Entonces, si nos concentramos en la medida del ángulo ABC, ¿a qué va a ser igual? A este ángulo X sumado con el ángulo 90 menos 2X, ¿cierto?
90 menos 2x. La medida del ángulo ABC va a ser igual 90, lo ponemos delante, y x menos 2x es menos x. Fíjate, 90 menos x. Todo este ángulo mide 90 menos x. ¿Qué coincide con qué ángulo? Con BAC, ¿cierto? Coincide con la medida del ángulo BAC. Por lo tanto, esto nos dice, o podemos asegurar, que como este ángulo de acá, mide lo mismo que este ángulo de acá, ¿qué tipo de triángulo es BCA? ¿Ya? El triángulo BCA será isósceles. ¿De acuerdo? Será isósceles. ¿Ya está? Bueno, si es isósceles, fíjate, ya sabemos que los ángulos se repiten, por lo tanto, debe haber dos lados que se repiten. El lado AC, que mide ¿cuánto? Ajá, tiene que ser lo mismo que el lado BC. El lado BC. Que por dato ese es 1 más 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces todo este lado de acá, BC, mide 5. ¿Ya está? 5, 4, esa es la observación que te indico y vamos a mencionar aquí. Vamos a ponerlo por acá como una observación. ¿Ya? Siempre que veamos un triángulo en donde sus lados guardan la relación de 3, 4 y 5, va a ser un triángulo notable de 37 y 53 grados. Los vamos a ver todos completos la siguiente clase, no te preocupes, pero aquí vamos a mencionar, vamos a nombrar al triángulo rectángulo notable de 37 y 53. ¿Qué nos dice este triángulo rectángulo notable? Nos dice lo siguiente: si es que la proporción de sus lados, bueno, si esto fuera 4 veces una constante K, 3 veces la misma constante K y 5 veces la misma constante K, el ángulo que se le opone a 3K, que es el más pequeño de los lados, tendrá que ser 37. El ángulo que se le opone a 4K, 53 grados. Y obviamente el ángulo que se le opone al mayor lado tendrá que ser 90. Bien, entonces teniendo como observación, ¿no?, este triángulo rectángulo notable, y además si K fuera 1, si K vale 1, 5 por 1, 5, 4 por 1, 4 y 3 por 1, 3. Observamos que el triángulo, este de acá, sería ¿quién? Nuestro triángulo rectángulo notable. ¿Ya? Observando entonces, o haciendo uso de la observación, este triángulo, vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? Por aquí, notamos, observamos que el triángulo, bueno, 5, 4, este tendría que ser 3 por Pitágoras, ¿ya? El triángulo, ¿qué triángulo? BHC no era cualquier triángulo rectángulo, sino que era un triángulo rectángulo notable de 37 y 53, ¿de acuerdo? Entonces tenemos eso de ahí. Por lo tanto, ¿quién se le opone a 3? ¿Quién se le opone a 3? A 3 veces K, o 3 por 1 que es 3, se le debe oponer 37. Entonces 2X va a ser 37. Bien, y como justamente nos piden calcular el valor de 2X, pues la respuesta sería 37. Bien, esto lo estamos resolviendo con triángulos rectángulos notables, que vamos a entrar en detalle la siguiente clase. ¿Ya? A ver, toma nota. Toma nota por ahí. Y avanzamos al siguiente ejercicio, que sería la número 20. La número 20 nos dice, por dato, que AB mide lo mismo que BM, allá está en el ejercicio, que mide lo mismo que MN, que NQ y que QC. ¿Bien? Calcular el valor de X, en la figura, y X está por acá. Entonces aquí ya casi de manera directa vamos a completar por este triángulo isósceles. Ya no vamos a entrar en detalle, sino que vamos a aplicar de manera directa esas propiedades, ¿ya? Gráficamente. X más X, ¿cuánto tiene que ser? El externo, ¿cierto? 2 veces X. Bueno, lo ponemos por si acaso, ¿ya? En el triángulo NQC, por ser isósceles, ¿ya? Por ser isósceles,
ocurre que la medida del ángulo NQM, bueno, por ser isósceles se repiten los ángulos, ¿ya? Pero por ángulo externo, NQM va a ser igual a 2x, ¿ya? Tenemos eso de ahí. Si quieres pones entre paréntesis por ángulo externo, ¿ya? Ya está. Bueno, por ser isósceles el triángulo MNQ, esto también va a medir 2x, ¿correcto? Entonces, en el triángulo MNQ, por ser isósceles nuevamente, por ser isósceles, la medida del ángulo que se encuentra en M tiene que ser la medida del ángulo que se encuentra en Q, que hemos descubierto que es 2x. ¿Ya está? No te vayas a emocionar 2x más 2x, 4x aquí, porque para eso tendríamos que prolongar todo este lado. ¿Ya? 2x más 2x, todo esto sería 4x. ¿Ya? De momento nos quedamos hasta aquí en lo que se refiere a trasladar x. X más x, 2x, 2x por isósceles es 2x. Bien, lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos observar es mejor este triángulo, ¿cierto? El de color verde. A ver, vale de nuevo. Este triángulo en el que conocemos dos ángulos internos, ¿cierto? Veamos. Paso número 2. En el triángulo NCM, por ángulo exterior, ¿ya? Por ángulo exterior, ¿qué se tiene que cumplir? Que x, que es interno, más 2x, que es el otro interno, tiene que ser la medida del ángulo externo BNM. BNM. De esta manera, por aquí tenemos 3x. ¿Ya está? Entonces, como el triángulo BMN, que es isósceles, nos asegura que este ángulo también va a ser 3x. ¿Ya? La medida del ángulo MBN va a ser 3x. ¿Ya está? Tenemos eso de ahí. Y por último, ¿ya? Porque es en realidad ir jugando con las gráficas de nuestros triángulos isósceles. Bueno, voy a hacerlo de este color. En este triángulo, observa, en el triángulo de color celeste, paso número 3, en el triángulo BMC, otra vez por ángulo exterior, ¿qué se debe cumplir? Que 3x, que es interno, sumado con x, que es interno, tiene que ser el externo, ¿verdad? El externo es la medida del ángulo BMA. Que por isósceles, ya lo voy a aplicar de una vez, que por isósceles mide lo mismo que BAM. ¿Ya? Mide lo mismo que el ángulo BAM. ¿Cuánto es esto entonces? 4x. ¿Ya está? Es decir, todo este ángulo, la suma de dos internos, te da el externo 4x, y este otro ángulo, por ser el triángulo isósceles, también va a ser 4x. ¿Bien? Ya está. Por último, en cualquiera de los triángulos, ¿ya? Por ejemplo, en el triángulo ABM, que es más fácil observar, ABM, sabemos que la suma de 4x con 20 tiene que ser 180. 8x tiene que ser 160, por lo tanto, el valor de x sería, ¿cuánto sería? Sería 20, ¿verdad? X sería 20. Bueno, en este caso la alternativa no aparece, sería la alternativa E, 20. Bien, de hecho sí, pues fíjate, es un ángulo agudo. La alternativa era la alternativa E. Bien, bueno, pero nosotros ya sabemos cuánto va a ser ese valor del ángulo X. Muy bien. Veamos el ejercicio número 21, el que sigue. AD es igual a BD. ¿Dónde está? AD. Ya está reflejado en la gráfica. AD es lo mismo. Bueno, este debería ser D. Ya, ahí hay que completar. Este debería ser D. AD es lo mismo que BD y lo mismo que AC. Ya está. Nos piden calcular la medida del ángulo A. Bien. Pues mira, a ver, concéntrate en este triangulito
que es isósceles, bien, que se tiene que cumplir. Lo vamos a hacer ya de manera directa, ¿correcto? En este triángulo isósceles, lo que mide el que se lo pone a este lado, que es A, tiene que repetirse, tiene que medir lo mismo de este otro lado que con el que son iguales, ¿cierto? Él y él miden lo mismo, por lo tanto sus ángulos opuestos miden lo mismo. Pero nosotros ya sabemos que siempre que veamos dos internos, podemos ubicar el tercero, pero externo, de tal manera que sería la suma. A más A es 2A. Y lo mismo aplicamos en este triángulo, que es isósceles también, ¿de acuerdo? En este mismo triángulo, por ser isósceles, vamos a escribir: a este lado se le pone 2A, a este lado se le tiene que oponer 2 veces A. Entonces, mira, en un solo paso, bueno, aplicando en realidad los isósceles previos, en el triángulo, bueno, puedes elegir el más grande o el más pequeño, me quedo con ADC. En el triángulo ADC, sabemos que A sumado con 2A sumado con 2A es 180. ¿Bien? 5 veces A es 180, por lo tanto A vale 30 y 36, ¿ya? 6 por 5, 30, 3 por 5, 15 y 3, 18, 180. ¿Correcto? A vale 36. Muy bien. Fácil, ¿no? Bueno, ya hemos agarrado práctica. Isósceles, lo aprovechamos de una vez las propiedades y marcamos, completamos para dar la respuesta. Ejercicio 22. A ver, en el ejercicio 22 no nos dan gráfica, pero nos dicen lo siguiente. Hay que graficar nosotros. En un triángulo ABC se traza un segmento interior AD. De tal manera que AB es lo mismo que BD. Bueno, hay que hacer nuestro gráfico, ¿ya? De esta manera. A ver, si esto fuera A, si esto fuera B, si esto fuera C. Nos dicen que AB mide lo mismo que BD. ¿Y dónde está BD? Ah, hay que trazar AD. Primero hay que trazar AD de tal manera que AB mida lo mismo que SBD. ¿Ya? Supongamos que esté por acá, ¿correcto? En donde, por condiciones del ejercicio, esto mide AB, tiene que ser lo mismo que BD. ¿De acuerdo? Tenemos eso de ahí. Bien, ya está. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Calcular la medida del ángulo DAC. DAC. Ah, mira, es este ángulo. ¿Correcto? Este ángulo va a ser X. Si la medida de BAC del todo, bueno, de todo este vértice, menos DCA, bueno, hay que referenciar este por acá, ¿ya? Vamos a llamarle que sea alfa, ¿correcto? Es igual a 36, ¿bien? Ya está, yo sé que a estas alturas ya sabemos, siempre que veamos dos ángulos internos, nosotros vamos a referenciar, vamos a ubicar el tercero pero externo. ¿Qué quiere decir esto? Que X más alfa tiene que aparecer en este vértice. Y en el triángulo ABD, que es isósceles, tiene que ocurrir que también va a ser X más alfa, ¿verdad? Entonces, mira, ya simplemente utilizando el dato numérico de esta resta, de esta diferencia, ¿no? Por el dato BAC, ¿cuánto es? X más alfa más X, restado de DCA. DCA, restado de alfa, tiene que ser, por dato, 36. 2X, porque él con él se cancela, tiene que ser 36. Por lo tanto, el valor de X es 18. ¿De acuerdo? Entonces, marcamos nuestra alternativa C. Bien, y a estas alturas aplicamos de manera gráfica las propiedades que estamos viendo, teoremas fundamentales. ¿Correcto? Número 19, perdón, estamos en la número 23, ¿correcto? Número 23, ¿ya? A ver, número 23, en un triángulo ABC se traza un segmento interior. Bueno, hay que hacer nuevamente nuestra figura del triángulo y tenemos lo siguiente. En un triángulo ABC se traza un segmento interior BE, ¿ya? Tal que AB, BE y S miden lo mismo. BC es 38. A ver, empezamos por ahí. BC es 38. Ah, pero ¿quién es C? Bueno, vamos a hacer primero nuestro triángulo. Vamos a suponer que tenemos por acá nuestro triángulo ABC, ¿ya? Vamos a empezar por aquí y luego nos dicen
se traza el segmento interior BE. O sea, desde aquí vamos a trazar un segmento de tal manera que AB, esto de acá, mide lo mismo que ese BE que vamos a construir. ¿Ya? Vamos a suponer que está por acá. BE. Y además BE mide lo mismo que EC. Ya, entonces un poquito más arriba. ¿De acuerdo? Para que se le parezca, pues, ¿no? Vamos a suponer que por ahí. Por acá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a indicar que esas longitudes miden lo mismo. AB, esto de acá, mide lo mismo que BE por aquí. ¿Correcto? Y mide lo mismo que S. Bueno, estamos haciendo que cumpla las condiciones del ejercicio. Nos dice que BCE, ¿dónde está? Ese es el dato numérico. BCE, allá, este de acá, mide 38. Ya está, nosotros nos piden calcular la medida del ángulo que está en el vértice A. Este es X, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, nosotros sabemos, a ver, en el triángulo isósceles, en donde aparece nuestro dato numérico, en este de acá, en el triángulo BEC, ¿ya? En el triángulo BS que es isósceles, ¿de acuerdo? Es isósceles. ¿Qué se tiene que cumplir? Aparte de que hay dos lados iguales, dos ángulos iguales, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente. Ese 38 se va a ver reflejado, 38 se lo pone el lado de color rojo, por lo tanto este lado de color rojo también tiene que ser 38. ¿Estamos? Ya sabes, siempre que veas la suma de dos internos, la suma de dos internos me da el externo, 38 más 38, 8 más 8, 16, 76, ¿correcto? Bueno, hay que ver, analizar ahora nuestro triángulo en donde se encuentra X. A X se le pone rojo, a este rojo se le pone X. ¿Te das cuenta? Casi ya de manera directa. ¿Ya? Eso sí, bueno, solamente lo vamos a señalar por aquí, pues para escribir algo. El triángulo ABE, ABE es isósceles. Como es isósceles, pues ya está. El valor de X será 76. Y 76 se encuentra en la alternativa C. Bien, es aplicar directamente los teoremas. Veamos, todavía que tenemos, sí, un ejercicio más. Bien, un ejercicio más. A ver, número 24. En el número 24, veamos qué es lo que tenemos por acá. Otra vez hay que hacer la gráfica, no hay problema, ya sabemos, hay que leer el enunciado primero y luego hacer nuestro posible gráfico. En el interior de un triángulo isósceles ABC, ya nos dicen qué lados son iguales, se toma un punto F, bueno, tal que FAB es igual a FCA y la medida en B es 20, ¿ya? Bueno, es un triángulo, bueno, no sabemos si es octángulo, pero lo que sí sabemos es que uno de los vértices mide 20. No lo voy a hacer muy pequeño para que, no, porque 20 es un ángulo agudo, ¿correcto? Vamos a suponer que por aquí está nuestro ángulo que mide 20, ¿de acuerdo? Como nos dice que el ángulo que mide 20 está en el vértice B, pues por aquí tendría que estar B. Bueno, vamos a suponer que esto es A y esto es C, ¿de acuerdo? Dice, se toma un punto F, a ver, en el interior del triángulo se toma un punto F, de tal manera, voy a colocarlo por aquí, F, de tal manera que FAB, FAB, este ángulo, mide lo mismo que FCA. FCA, ¿dónde está? FCA. Este ángulo mide lo mismo que él, ¿de acuerdo? Eso por dato del ejercicio, ¿Qué nos piden calcular? A ver, calcular AFC. AFC. Este sería nuestro X, ¿correcto? Ahora vamos a completar. Si le llamamos alfa, él es alfa por las condiciones del ejercicio. Esto de acá era 20 por dato del ejercicio y ya está. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Nos estamos olvidando, no hay que olvidarnos del dato del isósceles. Todo este ángulo, todo este lado AB, nos decía el ejercicio inicialmente, mide lo mismo que BC, todo esto de acá, ¿de acuerdo? Mide lo mismo. Ya está. Y ya tenemos nuestro X. Muy bien. Entonces, mira, ¿qué pasa si nosotros en realidad, concéntrate en el dato del triángulo isósceles, ABC, ¿ya? En ABC, por ser isósceles,
ya por ser isósceles, ya sabemos, dos lados que se repiten, ¿qué ángulos se tienen que repetir? Se tiene que repetir el ángulo BCA, y tiene que ser lo mismo que la medida del ángulo BAC, ¿de acuerdo? BAC. Que de momento, fíjate, si esto es alfa y esto ya es alfa, si a él le llamamos beta, para que sea igual con él, este también tiene que ser beta, ¿cierto? Que vamos a decir, mide alfa más beta. Alfa más beta, son lo mismo, ¿cierto? Son isósceles, por lo que es el triángulo isósceles, ya está. Y a ver, ¿qué figura podemos observar? ¿Qué figura podemos observar? El boomerang, ¿cierto? El boomerang. ¿Qué nos dice el boomerang? O el cometa. Que la suma de los ángulos internos del cometa es igual al externo que aparece en la figura. ¿De acuerdo? Entonces, para nuestro ejercicio, ¿qué se debe cumplir? ¿Ya? A ver, paso número 2 de la figura ABCF por el cometa o el boomerang, como quieras, se debe cumplir que alfa más 20 más beta, eso es igual a X, ¿cierto? Que creo que antes de aplicar ello, mejor trabajamos con el más grande, observa. ¿Ya? Igual va a salir lo mismo, no te preocupes. Y acá tenemos, a ver, número 3, antes de, en el triángulo ABC, sabemos la suma de los internos, alfa más beta, sumado con 20, sumado con alfa más beta otra vez, tiene que ser 180. De aquí vamos a encontrar una relación entre alfa y beta, porque este 20 pasa restando, lo deja en 160, y aquí hay 2 veces alfa más beta, ¿cierto? ¿Cuánto fue? 160. 160. Entonces, alfa sumado con beta va a ser ¿cuánto? Va a ser 80. ¿Bien? Si alfa más beta es 80, mira, simplemente trabajando acá, ¿ya? No era necesario, bueno, aquí alguien puede por ahí reemplazarlo también, ¿ya? Reemplazarlo. Entonces podemos reemplazar en la propiedad del cometa o si no, trabajar en el triángulo AFC, como quieras, ¿ya? Bueno, en realidad como ya había puesto el cometa y ya lo he señalado, pues lo vamos a utilizar de todas maneras, ¿ya? Bueno, paso número 2, habíamos dicho que de la figura ABCF, ¿ya? Por el cometa, habíamos descubierto, bueno, se sabía que alfa más 20 sumado con beta tiene que ser X. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿ya? Regresando acá, alfa más beta, ¿cuánto es? Alfa más beta, que es 80, sumado con 20, tiene que ser X. Por lo tanto, el valor de X sería 100. Ya sabes, recuerda, en matemáticas, sobre todo en geometría, existen varias formas de llegar al mismo resultado. ¿Correcto? Entonces tenemos la alternativa A. Bien, con ello ya la resolución de completamos la resolución del resto de ejercicios. Muy bien.